En un día que marcó un antes y un después, en la guerra contra el narcotráfico, Uruapan, Michoacán, dejó de ser solo un punto en el mapa para convertirse en el escenario de uno de los enfrentamientos más violentos y significativos de los últimos años. Lo que ocurrió ahí no fue un choque más entre criminales y autoridades, fue una demostración de fuerza, una operación planeada al milímetro y un mensaje que resonó no solo en Michoacán, sino en todo México. En esa jornada, las fuerzas federales se enfrentaron cara a cara con uno de los cárteles más poderosos y temidos del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el resultado sacudió los cimientos del crimen organizado. La ciudad amaneció sin saber que, en cuestión de minutos, se convertiría en un campo de batalla. Un operativo sin precedentes, encabezado por los llamados murciélagos, un comando de élite de la Marina Mexicana, terminó con la destrucción total de los vehículos blindados del cártel y dejó un saldo de 75 sicarios abatidos. Un golpe brutal, directo y demoledor. No se trató únicamente de bajas humanas. Fue la aniquilación del poder de fuego del Cártel Jalisco Nueva Generación en una de sus plazas más importantes. Para muchos, este enfrentamiento marcó un punto de quiebre, una señal clara de que el Estado mexicano estaba dispuesto a entrar al corazón del territorio controlado por el crimen organizado y atacar sin titubeos. Pero, ¿cómo se llegó a este nivel de violencia? ¿Cómo fue posible que las fuerzas federales lograran asestar un golpe tan letal a una organización que durante años se había mostrado prácticamente intocable? Lo que sucedió en Uruapan no fue producto del azar. Fue el resultado de inteligencia, vigilancia, paciencia y una ejecución precisa. Cada movimiento fue calculado, cada segundo contó. Y mientras esto ocurría, miles de personas, dentro y fuera de México, observaban con asombro y temor el desarrollo de una historia que parecía sacada de una guerra abierta. Para comprender la magnitud de esta operación, es necesario entender primero el poder que el Cártel Jalisco Nueva Generación había consolidado en Michoacán. Desde su llegada a la región, el Cártel Jalisco Nueva Generación logró apoderarse de rutas clave para el trasiego de drogas, así como de redes de extorsión, cobro de piso y otros negocios ilícitos que asfixiaron a comunidades enteras. Uruapan, una ciudad que en el pasado fue conocida por su tranquilidad y su actividad agrícola, se transformó con el tiempo en uno de los bastiones estratégicos del cártel. La violencia se volvió parte del paisaje cotidiano. Homicidios, secuestros, enfrentamientos armados y amenazas constantes contra la población civil y las autoridades. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación logró infiltrarse en cuerpos policíacos locales y corromper estructuras institucionales, creando una sensación de impunidad casi absoluta. Durante años, para muchos habitantes de Michoacán, la ley parecía no existir. Sin embargo, esta vez el gobierno federal decidió actuar de manera contundente y llevar la confrontación directamente al terreno del cártel. La operación en Uruapan fue diseñada por la Marina Mexicana con un solo objetivo: destruir la capacidad operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación y recuperar el control de la región. Los murciélagos, una de las fuerzas especiales más letales y mejor entrenadas del país, encabezaron el operativo. Se trata de un grupo altamente capacitado en tácticas de combate en escenarios dominados por el enemigo, expertos en guerra asimétrica y operaciones de alto riesgo. Su reputación se basa en la rapidez, la precisión y la eficacia. En Uruapan, su misión era clara y no admitía errores. El despliegue incluyó helicópteros de combate, unidades terrestres blindadas y un sistema de inteligencia avanzado que permitió anticipar los movimientos del cártel y cerrar cualquier posibilidad de escape. Todo comenzó en las primeras horas de la madrugada. Un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación, integrado por vehículos blindados y sicarios fuertemente armados, avanzaba por la carretera con la confianza de quien se siente dueño del territorio. Para ellos, parecía un día más de control y patrullaje. No sabían que estaban siendo observados,
que cada uno de sus movimientos ya había sido registrado y que, en cuestión de segundos, quedarían atrapados en una emboscada sin salida. Cuando el convoy ingresó al punto estratégico, la respuesta fue inmediata. Desde el aire y por tierra, las fuerzas federales atacaron de forma simultánea. Los helicópteros abrieron fuego con ráfagas de ametralladora y misiles guiados que impactaron directamente en los vehículos blindados del cártel, reduciéndolos a chatarra. En tierra, los elementos de la Marina cerraron el cerco. Los sicarios intentaron responder, pero la superioridad táctica y el factor sorpresa hicieron imposible cualquier resistencia efectiva. En menos de 30 minutos, el enfrentamiento había terminado. El resultado fue devastador. 75 sicarios abatidos, vehículos destruidos y un importante cargamento de armas y drogas asegurado. La pérdida para el Cartel Jalisco, Nueva Generación, fue enorme. No solo se trató de hombres, sino de recursos estratégicos fundamentales para su operación. Los vehículos blindados, diseñados para transportar drogas, armas y dinero, quedaron inutilizados. El armamento pesado y la droga confiscados representaron un golpe económico y logístico que debilitó seriamente su estructura en la región. Para un cártel que ha construido su poder a partir de la intimidación y la fuerza, lo ocurrido en Uruapan fue también un golpe psicológico profundo. La imagen de invencibilidad se resquebrajó. El mensaje fue claro y contundente. El Cartel Jalisco, Nueva Generación, no es intocable. Las fuerzas federales demostraron que pueden entrar a sus territorios, enfrentarlos y derrotarlos. Esta derrota podría provocar fracturas internas dentro del cártel. Los sobrevivientes y quienes lograron huir podrían comenzar a cuestionar el liderazgo de El Mencho y su capacidad para proteger a su gente. En el mundo del narcotráfico, ese tipo de dudas suele traducirse en traiciones, divisiones y luchas internas. Tras el operativo en Uruapan, el gobierno mexicano no bajó la guardia. Por el contrario, intensificó los despliegues en otras zonas de Michoacán para evitar que el Cartel Jalisco, Nueva Generación, se reagrupara o tomara represalias inmediatas. Más tropas, más vigilancia aérea y una presión constante forman parte de una estrategia que busca no solo ganar enfrentamientos aislados, sino desmantelar de manera progresiva las estructuras del cártel. Lo ocurrido en Uruapan fue solo el inicio de una ofensiva más amplia. Sin embargo, la historia del narcotráfico en México ha demostrado que el Cartel Jalisco, Nueva Generación, no suele aceptar derrotas sin responder. Es previsible que intente vengarse, que busque enviar un mensaje de fuerza para recuperar el control y sembrar el miedo. Las próximas semanas serán clave. Mientras tanto, las fuerzas federales ya se preparan para nuevos escenarios de confrontación, conscientes de que la lucha está lejos de terminar. Porque el Cartel Jalisco, Nueva Generación, no es solo una amenaza local. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de México, y lo que ocurre en ciudades como Uruapan tiene repercusiones que trascienden el país. El cártel no opera únicamente dentro de México. Su presencia se extiende a varios países y tiene una estructura activa en Estados Unidos, donde participa de manera directa en el tráfico y distribución de drogas. Por eso, lo ocurrido en Uruapan no puede entenderse solo como un golpe local. Esta derrota trasciende lo nacional y envía un mensaje directo al crimen organizado a nivel global. Incluso las organizaciones más poderosas pueden ser alcanzadas. Si el gobierno mexicano mantiene la presión y la estrategia, el impacto podría sentirse en otras regiones de América Latina y en rutas internacionales clave. La guerra contra el narcotráfico en México ya no es un asunto aislado. Es un conflicto con implicaciones internacionales cuyos efectos se expanden mucho más allá de Michoacán. Para los habitantes de Uruapan, sin embargo, este enfrentamiento no es una estadística ni un análisis geopolítico. Es una herida abierta. Es la confirmación de que viven en una región marcada por la violencia constante. Aunque las fuerzas federales lograron una victoria contundente, la sensación de inseguridad sigue presente. Los cárteles
no desaparecen de un día para otro y la población civil continúa expuesta a posibles represalias, a ajustes de cuentas y a una tensión que forma parte de su vida cotidiana. La recuperación de las zonas controladas por el crimen organizado será un proceso largo, complejo y doloroso. El futuro de Uruapan y de gran parte de Michoacán dependerá de la capacidad real del Estado para sostener la paz una vez que las armas se silencian. No basta con ganar un enfrentamiento. El verdadero reto es evitar que el Cartel Jalisco, Nueva Generación u otros grupos recuperen el control, vuelvan a infiltrar instituciones y retomen el dominio del territorio. La lucha contra el narcotráfico no es una guerra que se gane de la noche a la mañana. Es un conflicto prolongado, lleno de retrocesos y avances, donde cada victoria tiene un costo y cada error puede pagarse caro. Aunque la operación en Uruapan fue un éxito táctico y estratégico, la amenaza sigue latente. Los cárteles, como el Cartel Jalisco, Nueva Generación, cuentan con estructuras sólidas, recursos financieros enormes y redes que les permiten resistir a largo plazo. Por eso, el gobierno mexicano enfrenta una responsabilidad doble: continuar golpeando las redes criminales y, al mismo tiempo, construir estrategias de fondo que protejan a las comunidades, fortalezcan las instituciones y eviten que el crimen organizado vuelva a llenar los vacíos de poder. La matanza en Uruapan deja una marca profunda en la sociedad mexicana. La violencia ligada al narcotráfico no solo afecta a quienes empuñan un arma, golpea a familias enteras, a comerciantes, a estudiantes, a ciudadanos que quedan atrapados entre dos fuegos. Para millones de mexicanos, la vida diaria sigue marcada por el miedo, la incertidumbre y la sensación de que la seguridad es frágil. La guerra contra el narcotráfico continúa siendo uno de los mayores desafíos del país. Y esta lucha no es exclusiva de México. La cooperación internacional se ha vuelto indispensable. Agencias de seguridad de otros países, especialmente de Estados Unidos, trabajan de manera coordinada con el gobierno mexicano para frenar el flujo de drogas que alimenta la violencia en todo el continente. El Cartel Jalisco, Nueva Generación, y otros cárteles no solo dañan a México. Sus operaciones generan estragos a nivel regional. Por eso, la colaboración internacional es hoy más crucial que nunca. Y lo ocurrido en Uruapan podría marcar el inicio de esfuerzos conjuntos más agresivos y coordinados. Este ataque exitoso contra uno de los cárteles más poderosos del país es solo un capítulo más de una guerra que parece no tener fin. Frenar el narcotráfico es un desafío constante que exige paciencia, recursos, inteligencia y una determinación inquebrantable. La Marina Mexicana y las fuerzas federales seguirán operando en la región para impedir que los grupos criminales recuperen fuerza, pero el camino será largo y estará lleno de nuevos enfrentamientos. Lo sucedido en Uruapan demuestra que, aunque el panorama sea oscuro y el trayecto esté lleno de obstáculos, la lucha contra el narcotráfico no está perdida. Cada golpe, cada operación exitosa, representa un paso más hacia un país donde la violencia no dicte el destino de sus ciudadanos. La esperanza reside en que, con el esfuerzo constante del Estado y la colaboración de la sociedad, sea posible recuperar el control y construir un futuro más seguro para todos. Lo ocurrido en Uruapan es, sin duda, una victoria significativa en la guerra contra el narcotráfico, pero también es un recordatorio de que el camino aún es largo. La Marina Mexicana ha demostrado su capacidad para golpear al Cartel Jalisco, Nueva Generación, en uno de sus bastiones. Pero la guerra no termina aquí. Cada paso hacia adelante abre una oportunidad para un México más seguro. Y aunque la batalla continúa, este golpe deja claro algo fundamental: resistir y luchar es posible. ¿Qué opinión te deja a ti este ataque y lo que representa para el futuro del país?